pediatra inmunólogo alergista del Hospital de la Policía Nacional del Perú. Vamos a compartir ahorita la pantalla para poder presentar los temas. Pantalla completa. No quiere. Entonces nos vamos a exantémicas. Compartir. No carga. Vamos a compartir la pantalla completa. Ya. Compartir. ¿Por qué no quieres compartir? No sé por qué me sale así. Chicos, ¿miran? Chicos, ¿miran? ¿Pueden ver? Sí, doctora, sí. Perfecto. Vamos a comenzar la presentación. Para los que no me conocen, soy la doctora Rosario Cerrón Valverde, médico pediatra y inmunólogo alergista del Hospital de Policías. También soy magíster y tengo doctorado en Ciencias de la Salud. Vamos a hablar primero de lo que son las enfermedades de la primera, segunda y tercera enfermedad y conocer las características de cada una de ellas. Ustedes habrán escuchado que es la primera enfermedad que está relacionada a la sarampión, la segunda enfermedad que está relacionada a una bacteria, que es la escarlatina, la tercera enfermedad, rubiola sarampión, y la cuarta enfermedad, la que es Duques filato, que está relacionada a lo que es la rubiola o escarlatina por sus características. La quinta enfermedad es el eritema infeccioso y la sexta enfermedad es el exantema súbito, para que de pronto en su examen no los vayan a tomar desprevenidamente. Ustedes ya saben cuáles son las enfermedades. Para hablar de lesiones exantémicas, nosotros tenemos que involucrarnos en hablar las lesiones dérmicas primero. ¿Cuáles son las lesiones dérmicas elementales primitivas? La mácula o mancha, que es un cambio de coloración sin relieve, sin infiltración, es una lesión plana, solo es color. La púrpura, que es producida por la extravasación de los hematíes, que no desaparece con la discopatía según el tamaño y profundidad. Se dice que es una petequia cuando es menor a 2 milímetros y una púrpura si es de tamaño de 2 a 10 milímetros por estar sobreelevada y hasta puede ser palpable, tal es el caso de la púrpura trombocitopénica, ¿no? Idiopática. La pápula es una lesión sólida, elevada, palpable, bien definida, menor pero a 1 centímetro sin dejar cicatriz, mientras que la placa es una lesión circunscrita de piel mayor a 1 centímetro, palpable con modificaciones de superficie. El abón roncha es un edema tenso en la dermis que produce una elevación de la superficie. El nódulo es una lesión sólida, palpable, redondeada y elíptica. Y acá la vesícula, como es en el caso de la varicela, es una lesión sobrelevada, superficial y circunscrita. La pústula es una lesión sobrelevada, pero con exudado purulento. Tal es el caso de que podemos tener el caso de la piel escaldada. Y el quiste es una cavidad redondeada, obviamente encapsulada. Nuestro tema de hoy solo se basa, según el sílabus, en 3 enfermedades: la sarampión, la rubiola y la varicela. Pero es importante que ustedes como alumnos conozcan que no solo hay 3 enfermedades, que también hay enfermedades exantémicas virales, bacterianas, hematológicas e inmunológicas.
Para fines prácticos, ustedes solo tienen 3 temas elegidos, pero para nosotros como pediatras es importante que conozcan porque ustedes van a hacer el manejo de lo que es el PAI, en lo que es el SEROMS, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. El sarampión, como ya les mencioné, es la primera enfermedad. ¿Por quién está producido? Por el virus Paramoxiviridae género morbillivirus. Es un exantema generalizado máculo-papular. Esto no se olviden, que es la característica de la lesión. ¿Cuál es la característica? Que es máculo-papilar morbiliforme rojizo confluente, que va del cráneo a la parte caudal con una descamación fina. Tiene unos pródromos antes de la presentación, entre 24 y 48 horas antes, que puede hacer fiebre alta, tos e inyección conjuntival, que ya vamos a ver nuestras fotografías para que puedan diferenciar. Y lo característico que ustedes no se deben de olvidar son las famosas manchas de Koplik. Complicaciones, esta es una característica de la sarampión que siempre es pregunta de ENAM, que ahora yo ya no sé cuánto valga su ENAM para sus serums, porque antes sí tenía valor, y también para lo que era el residentado, puede producir encefalitis. Tenemos las enfermedades dérmicas que también pueden confirmar diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos su característica especial. Es muy contagiosa, sí. Doctor, ¿y cómo me contagio? Es por vía respiratoria. No es que yo vaya a colocar la lesión encima tuyo, no. Todos los contagios son por vía respiratoria. Tienes pródromos, tienes incubación. ¿Y cuánto tiempo es la incubación de la sarampión? Es entre 15 a 21 días. La rubiola, que es la tercera enfermedad, está producido por el virus de la rubiola de la familia Togaviridae. Es un exantema generalizado, también máculo papilar morbiliforme confluente. Miren, es la diferencia. Una es rojiza confluente, la otra es confluente con progresión también cráneo-caudal. Acá vemos que la duración no es tan amplia como en la sarampión ni como en la varicela, y se les conoce como sarampión de 3 días. Es una infección específica en general que se presenta en la infancia. En nuestro país, para que ustedes sepan, la sarampión fue erradicada en el Perú en el año 1990, presentando su último caso en la ciudad de Satipo, en el departamento de... Los demás casos que hemos tenido de sarampión han sido casos importados. ¿De dónde? De países donde definitivamente el sistema de vacunación no funciona. ¿Qué países no tienen un sistema de vacunación? Los países tercermundistas que están en crisis económica de nuestro continente. Tenemos a Venezuela, tenemos a Haití, tenemos un poquito más hacia Centroamérica, ¿no? Cuba, que son lugares donde no se realiza el esquema de vacunación completo, y hemos tenido casos importados, pero no casos propios. En los que son las lesiones dérmicas, pues se confirma el diagnóstico observando la lesión, que vamos a ver ahorita las fotografías. Acá podemos ver el exantema morbiliforme característico. En realidad son unos enantemas porque está en la mucosa oral. Acá podemos encontrar también las lesiones maculopapulares confluentes de cráneo a región céfalo-caudal de la famosa rubiola y la famosa adenopatía retroauricular, que es de la rubiola, que lo vamos a su presentación de hoy. Acá podemos también considerar que si la persona tuvo contacto dentro o antes de las 20 semanas de gestación con una persona de rubiola, una persona gestante, puede hacer la famosa triada de Greg, que se caracteriza por microcefalia, trastornos de grandes vasos a nivel cardíaco y las famosas cataratas. También se ha encontrado hipoacusia y problemas a nivel de sistema nervioso. Entonces, como los temas son muy específicos, hemos profundizado en los que menciona sus sílabos. La sarampión, hemos mencionado que está producido por el paramoxivirus, incubación 10 a 14 días, cuadro clínico, erupción cutánea, maculopapular confluente rojiza, y aparecen las famosas manchas de Koplik. Su principal complicación, encefalitis. Se previene con la vacuna. La vacuna de la sarampión pues viene junto con la de la rubiola, ¿no? SPR, que es sarampión, rubiola y papera, que se coloca al año
y una segunda dosis al año y medio. Y también se puede colocar en el barrido a los 4 años. La rubiola, que es de la familia Togaviridae, del género Rubivirus, es ARN, se transmite también a través de vías respiratorias, tiempo de incubación de 12 a 23 días, el eritema maculoso acá, la diferencia en lo que ustedes podrían hacer, porque los dos son confluentes, es que en la rubiola, si uno presiona la lesión, se va a poner pálida, es particular, y la lesión generalmente encara, y durante el segundo día suele tornarse más escarlatiforme. Acá nosotros lo que encontramos característicos son los ganglios linfáticos inflamados, especialmente detrás de las orejas, que podemos ver acá, que es característico de la rubiola, ¿no? La rubiola congénita, pues aparece en la gestación, que es la famosa triada de Grech, con catarata, defectos cardíacos y sordera. El tratamiento en ambos casos son sintomáticos. La siguiente enfermedad que está dentro de su sílabus es la varicela. La varicela, el agente etiológico es el virus ADN que pertenece a qué? Al herpes virus, con un periodo prodrómico, ojo, pródromo de 1 a 2 días, pero con un periodo de incubación de 10 a 21 días. Estas lesiones son bien características. ¿Por qué? Porque son pápulas. Primero se forma una pápula, luego se forma una vesícula con contenido, obviamente líquido, y que posteriormente va a quedar un punto negro centrípeto costroso. Entonces vas a tener lesiones que están saliendo, naciendo papulosas y otras que ya están costrosas. Esa irregularidad que no hace que sea homogénea se llama polimorfismo. Entonces, de todas las enfermedades exantémicas, ¿cuál es la única polimórfica? Es la varicela. Y sus características típicas en cielo estrellado, que es siempre pregunta de examen. Las lesiones vesiculosas típicas obviamente tienen un diámetro de 1 a 4 milímetros y un contenido claro. En pacientes vacunados con una dosis puede haber casos leves que son conocidos como la varicela en brecha. La vacuna de la varicela colocamos una dosis al año en lo que es el Estado, y en la parte privada le podemos colocar un segundo refuerzo al año y medio. Y ya vamos a ver según el carnet de inmunizaciones. ¿Qué sucede si una mujer tiene contacto con un paciente con varicela? Obviamente desde los 5 días antes del parto, porque podemos tener un caso de varicela congénita o un caso de varicela neonatal, ¿no? Puede conllevar a un contagio al neonato. Y en una varicela congénita que se presentan obvio dentro de antes de las 20 semanas, se acompaña de malformaciones con hipoplasia de miembros, cicatrices extensas, atrofia muscular localizada, encefalitis, atrofia cortical, corioretinitis, microcefalia y lo que es bajo peso. El tratamiento, obviamente, de la varicela es exclusivamente sintomático, pero ustedes van a ver que definitivamente, si estas lesiones se contaminan, obviamente tenemos que usar antibióticos. ¿Y qué tenemos que coberturar? Tenemos que coberturar 2 tipos de gérmenes en esas lesiones. ¿Qué tipos de gérmenes están en la piel? Los 2 gram positivos más comunes. El estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es el piógeno, y lo que es el Staphylococcus aureus. Por eso es que no se da el ibuprofeno, porque está relacionado a mayor riesgo de infección por el estreptococo del beta-hemolítico grupo A. Por eso es que no usamos, y no usamos solo paracetamol. La higiene adecuada es importante. Muchas madres van a ver, al menos en las zonas rurales, que usan el azul y los traen como si fueran pitufos a los niños, diciendo de que el azul va a hacer de que hagan menos lesiones. También los traen ¿cómo podemos decirlo? Cubiertos en chuño, y dicen que esto va a hacer de que haga menos lesiones y complicaciones. Al contrario, va a hacer que se compliquen más rápidamente esas lesiones, puesto que hay disrupción de piel, ¿no? Acá podemos ver una fotografía de un niño con varicela. Y miren, acá en la cara podemos ver una lesión costrosa y una lesión naciente. Entonces estamos viendo una mácula y una vesícula ya rota. Esa descontinuidad de homogeneidad que uno esté naciendo y otro se esté secando, se llama polimorfismo. Y esa imagen en cielo estrellado que parece un huevo frito en una costra, se llama la imagen en cielo estrellado, que es característico de la varicela. ¿La varicela tiene complicaciones? Claro que sí. Es una de las procesos exantémicos virales que más se complica. Tenemos sobreinfección cutánea, ya les mencioné a 2 gérmenes, que es el Staphylococcus aureus,
y el Streptococcus beta hemolítico del grupo A opiógeno. La neumonía bacteriana, hemos tenido 2 casos cuando la varicela, ¿cómo les podría explicar? Que antes del 2016, 18 ingresa la norma técnica, el plan de vacunación nacional. Antes del 2018 era el 2012, cuando yo estaba terminando la residencia, cuando tuvimos un niñito que falleció por neumonía bacteriana por complicación de varicela, ¿no? También te puedo conducir a osteomelitis, ataxia cerebelosa aguda, puede ser, porque hemos tenido niños que con varicela han convulsionado y pues definitivamente han hecho una MEC, una meningoencefalitis, que es común, afecta el sistema nervioso, en las vías respiratorias también podemos encontrar neumonitis varicelosa, hematológicas, púrpura trombocitopénica, púrpura fulminante, síndrome de Reye y lo que son las hepatitis. El tratamiento, hay recomendaciones de la infección por la varicela zoster, hay recomendaciones que nosotros podemos, esto es para que ustedes conozcan, colocar, por ejemplo, si el paciente es inmunosuprimido, aciclovir, si es herpes zoster, también se recomienda aciclovir, si se presenta la varicela embarazada, vanciclovir, en los neonatos que vamos a usar, también podemos usar aciclovir, y en la varicela congénita y en la complicación de encefalitis por varicela también usamos aciclovir. Siguiendo con las exantémicas víricas, tenemos otro tipo de lesiones que son maculopapulosas y tenemos la famosa quinta enfermedad. La quinta enfermedad es el eritema infeccioso. En la primera fase hay una rubefacción facial de ambas mejillas, que es la doble bofetada. En la segunda fase hay un exantema reticular generalizado, con mayor extensión en brazos, muslos y nalgas. Luego, en las fases recidivantes, el examen reaparece con una actividad física, calor y otras desencadenantes, no siempre pródromos, son inespecíficos. Y la edad típica que se va a presentar es entre 4 o 10 años. Eso no quiere decir que los escolares no presenten. Vamos a ver ahora, es que se hace famoso signo de la doble bofetada. La sexta enfermedad es la famosa enfermedad del exantema súbito o también conocido como roceola, que está producido por el herpes virus tipo 6 y por el herpes virus tipo 7. Es un exantema generalizado, igual máculo papilar, morbiliforme, tenue, con afectación. Acá es característico principalmente en tronco, con una fiebre alta, sin afectación del estado. Y acá lo característico, que es el exantema súbito, a diferencia de lo que es el eritema infeccioso, se presenta en niños más pequeños, en lactantes. Ese va a ser el diagnóstico diferencial que ustedes van a decir. Este puede ser un eritema infeccioso y este puede ser un exantema súbito, porque son bien parecidos. La otra enfermedad viral también que podemos nosotros y tenemos que conocer, que ustedes lo han visto en la famosa mano, pie, boca, la infección por el enterovirus, que es el Coxsackie, es un exantema macular, rosado y descendente, maculopapular, que es petequialo purpúrico, generalmente con afectación plantar, con fiebre, por eso le llamamos la enfermedad de la mano, pie, boca, y también podemos encontrar a nivel de la boca en antemas o herpanginas, ¿no? Este se presenta a cualquier edad y especialmente en niños menores de 4 años y los podemos ver en guarderías porque va a afectar a todo el grupo de la guardería. La otra enfermedad que también ustedes deben de conocer, la infección, es por el Epstein-Barr, que es la famosa mononucleosis infecciosa, ¿no? Que es también una lesión maculopapular que afecta la cara y tronco y no es causa de exclusión escolar. Podemos usar betalactámicos si se complica en el caso de la faringoamigdalitis. Este es el eritema infeccioso, que es la quinta enfermedad. Las características maculopapulares confluentes. Acá podemos ver el signo de la doble bofetada, que es característico del eritema infeccioso. Mire, y doctora, ¿y qué diferencia el exantema súbito? Obviamente, por eso es que ustedes tienen que ver el grupo etario. Esta es la famosa enfermedad que es mano, pie, boca, producida por el Coxsackie, que van a encontrar lesiones hasta en las palmas y en las plantas de los pies y también en la boca y en antemas. Y pueden hacer un diagnóstico diferencial ¿con quién? Con la varicela, porque la varicela no respeta cabeza, no respeta palmas, no respeta plantas, no respeta genitales, no respeta nada la varicela.
Y este es el famoso Epstein-Barr, que nosotros solo mirando la boca y viendo las lesiones, características exudativas, podemos diagnosticar de esta famosa mononucleosis. Es la famosa enfermedad conocida de la del beso. Otra enfermedad que también me gustaría que conozcan son los exantemas víricos producidos por la acrodermitis. Resulta que hay virus previos que hayan tenido contagio el niño, que puede ser el Epstein-Barr, la hepatitis, el citomegalovirus, más los más característicos, Epstein-Barr y el Coxsackie, te pueden causar, ¿qué cosa? El síndrome de Giannotti-Crosty, que es la acrodermitis. ¿Qué sucede? El niño va a presentar lesiones pápulo-vesiculares y de pronto se le van a caer todas las uñas de las manos y de los pies. Y dices, Dios mío, tienes onicomicosis, ¿no? Pasa esta lesión, acaba la fiebre, hay linfadenitis, palpas ganglios, generalmente viene con un proceso respiratorio como viral, son los sintomáticos y definitivamente pasa el proceso. Esta es la famosa acrodermitis infecciosa, son estas lesiones maculopapulares que también se presentan en la mano, en el pie, y va a producir, a diferencia de todos, acá podemos ver las uñitas, que se salgan todas las uñitas de las manos y todas las uñitas de los pies. Por eso se llama la acrodermitis. También tenemos enfermedades exantémicas bacterianas que a mí me gustaría que conozcan porque de todas maneras van a estar expuestos. Tenemos la famosa escarlatina, que está producida por el grupo del estreptococo del grupo A, que va a producir una erupción cutánea de color rojo, similar a una quemadura solar que se siente como papel de lija y además se presenta fiebre con dolor de garganta y una lengua en fresa, que puedes hacer tranquilamente un diagnóstico diferencial tenemos lengua en fresa, en sarampión, aframbuesada, lengua en fresa tenemos en Kawasaki y acá en escarlatina, ¿no? El tratamiento es sintomático, si podemos usar betalactámicos como amoxicilina, penicilina y cefalosporinas, ¿no? Los he mencionado porque no está dentro de sus sílabos, pero sí me interesa que conozcan porque no creo que sea correcto que hayan pasado por pediatría sin conocer esta enfermedad. Doctora, también exantemas purpúricos, claro. El síndrome de guante calcetín, que está producido por el parvovirus B19, que es el eritema, que ya los mencionamos, y el exantema purpúrico, que es un exantema petequial puntiforme, para que sepan que tenemos varias etiologías de exantémicas, no solo nos basamos a virales. Y en la famosa enfermedad exantémica inmunológica, que tomó más relevancia cuando tuvimos la prevalencia de lo que es el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, que se presentaban casos de vasculitis de Kawasaki-Lai. Acá tenemos que la enfermedad de Kawasaki, pues es una enfermedad multisistémica que afecta a los vasos pequeños y medianos y que definitivamente es más frecuente en la raza asiática. La única forma de diagnosticar lo que es el Kawasaki es viendo los criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Fiebre por más de 5 días, inyección conjuntival, que el niño presente los ojos, las conjuntivas rojizas, la lengua frambuesada, también les decía por eso que pueden hacer un diagnóstico diferencial con la escarlatina, edema o eritema en manos o pies, exantema polimorfo a nivel lesión dérmica del abdomen y la adenopatía cervical generalmente mayor a 1.5 centímetros. Acá podemos ver las lesiones de la enfermedad de Kawasaki. Lengua en fresa, descamación, inyección conjuntival, edema a nivel de la palma y planta de los pies. Hay una característica que yo he encontrado en el Kawasaki y que sí lo mencionaba Nelson en su libro, que son unas lesiones en cada uña que parecieran unas hifáticas y nunca me han dejado de hacer que no, que el de Kawasaki definitivamente son inmunoglobulinas porque te puede producir taponamiento cardíaco, ¿no? Y usamos ácido acetil salicílico a grandes dosis para que no se produzca el taponamiento cardíaco. Chicos, ¿entendieron? Hola. Estoy solita. Sí, doctora, está completamente. Yo creí que no me habían entendido. A ver, Luis Fernando está esperando, Camila está esperando. Bueno, como les mencioné, nosotros tenemos que presentar acá 3 enfermedades, pero me pareció importante que conocieran las demás también y las 3 principales las hemos expuesto, ¿no? Y hemos compartido sus características. Nosotros podemos ver varicela aún si por A o B no se ha
realizado el esquema de vacunación, como les menciono, el 2018 y ingresa por resolución a lo que es el programa ampliado de vacunaciones. Ahora vamos a compartir ya inmunizaciones. Mafer, vamos, inmunizaciones. No sé por qué me llaman números raros. Se supone que ya no nos deben de llamar, ¿no? Con esa nueva ley del Congreso. Miran, chicos. Sí se ve, doctora. Ya. Doctora, ¿lo puede poner en pantalla completa, por favor? ¿No está incompleta? Ya, un rato. Ahora, mira. ¿Sí? Sí, o sea, me refería a que la presentación lo podría poner en toda la pantalla porque a veces se ve muy pequeña las imágenes. Está en pantalla completa. Ya. Bueno, acá tenemos el Programa Nacional de Inmunizaciones, porque nosotros tenemos un programa también europeo y un programa americano donde incluyen muchas más vacunas. No yendo lejos, el programa de Brasil tiene la vacuna ya del dengue, ¿no? Y no es de ahorita, es de hace años. Tenemos vacunas que entran contra la rabia, pero el nuestro es el que vamos a presentar basado en las normas técnicas. Primero, para nosotros hablar de vacunación, tenemos que hablar de qué consiste la administración de la vacuna en sí y cómo llegamos a inmunizar. Para nosotros vacunar, tenemos que administrar la vacuna. Hay formas de administración de la vacuna, puede ser intramuscular, puede ser subcutánea, puede ser oral. Y para que esta vacuna genere el proceso de inmunización y tu cuerpo vaya a generar anticuerpos a partir de los antígenos, obviamente nosotros vamos a tener que colocar, uno, la vacuna adecuada, que tiene que estar correctamente conservada en la cadena de frío, que tiene que estar administrada en forma correcta según la edad, la dosis, lugar y la vía de administración. Entonces ahí nosotros podremos decir hemos inmunizado, habiendo introducido los antígenos para tener como resultado los anticuerpos. Tenemos que conocer también que tenemos dos tipos de inmunidad. Inmunidad activa, inmunidad pasiva, y que nosotros nacemos con una inmunidad nata y que también podemos adquirirla. Por ejemplo, la inmunidad activa es la protección producida por la activación del sistema inmune que requiere la exposición del antígeno para desarrollar la inmunidad. Es una inmunidad a medio plazo. La innata es la inmunidad debida a la infección por un agente patógeno. La pasiva es la protección debida a la transferencia de anticuerpos. No requiere exposición para desarrollar la inmunidad. Tenemos inmunidad inmediata, inmunidad transitoria. Dentro de la inmunidad pasiva innata tenemos la transferencia de la inmunidad, por ejemplo, en el caso de la vía materna o a través de la lactancia materna. Y dentro de lo que es la adquirida tenemos la inmunidad debida a la administración de lo que son las vacunas y que nosotros vamos a generar anticuerpos y la inmunidad administrada por elementos del sistema inmune específicos, como elementos antitumores, como inmunoglobulinas. Han existido diferentes tipos de resolución para introducir las vacunas en el Ministerio de Salud. Acuérdense ustedes que el MINSA es el ente rector de la vacunación a nivel nacional. La BCG es la vacuna del bacilo de Guerin-Calmet, que era un francés que creó ese tipo de vacuna para proteger contra ¿qué? Contra la tuberculosis en su forma más severa, que es la tuberculosis meningea. La vacuna contra la hepatitis B, que también se introdujo hace más de 30 años. La vacuna pentavalente, que incluye ¿qué vacuna es la pentavalente? Incluye la difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenza tipo B y la hepatitis. También tenemos la vacuna contra el polio. Dime. Sí, disculpe que le interrumpa. Hay compañeros que todavía están por entrar. Si los podría aceptar, por favor, para no interrumpirlo.
Por eso es que no puedo poner la pantalla completa. Si pongo la pantalla completa, no puedo aceptarlos. Uh-huh. Estábamos acá. Y la vacuna contra el virus de la polio. Antiguamente se colocaba la vacuna contra el virus de la polio, la famosa APO, vía oral. Era la época de los 90 donde se colocaba la APO y definitivamente teníamos complicaciones porque era una vacuna virus vivo. Entonces, quienes tenían contacto con las deposiciones de la persona que se había vacunado y eran inmunosuprimidos, definitivamente podían hacer la enfermedad y teníamos a personas con parálisis flácida, que ustedes van a ver personas mayores de 50 que pueden andar con sus aparatos por parálisis flácida. Esa era la famosa poliomielitis. También se introdujo la vacuna contra el rotavirus, que es una vacuna que te va a proteger contra el virus del rotavirus, contra las diarreas, la vacuna contra el neumococo, que te previene contra lo que es la neumonía, hablamos del estreptococo neumoniae, la vacuna contra la sarampión, paperio y rubiola, que te va a prevenir contra las enfermedades que ya mencionamos, sarampión, parotiditis y rubiola. La vacuna antiamarílica que te previene de la fiebre amarilla, la vacuna diftérica, pertusis y tétanos, que ya también la hemos mencionado arriba, pero como pentavalente, porque la DPT luego viene como refuerzo. La DT del adulto que se coloca en personas mayores y en embarazadas. La vacuna contra el papiloma virus humano que se coloca a los 9 años y un recuerdo a los 9 años con 6 meses, y la vacuna contra la influenza que se modificó el 2022 y ya no se aplica a los 7 meses y 8 meses, sino a los 6 meses y 7 meses. Todas esas modificaciones es las que vamos a presentar ahora. Posteriormente, el 2018, se introduce, ¿qué cosa? La vacuna de la varicela que nos interesa a nosotros en la parte de pediatría. Ahora, para que ustedes puedan hablar de vacunas, tienen que saber definiciones operativas de las vacunas, como por ejemplo, ¿la vacuna qué es? O es una suspensión tanto de virus, bacteria o hongo que produce una respuesta inmune, que es una enfermedad en pequeñito que yo te voy a colocar a tu cuerpo para que tu cuerpo sepa responder y cuando ingrese la enfermedad real, ya tengas tus anticuerpos y no hagas la enfermedad. La vacuna monovalente es simplemente contiene un solo tipo de serotipos de microorganismos. La conjugada es una vacuna T independiente que se conjuga de forma covalente a proteínas transportadoras para convertirlos en antígenos T dependientes. El objetivo es que sean inmunógenos y genere memoria inmunológica. Las inactivas, compuestas por gérmenes muertos. Las atenuadas, ojo, acá por favor no se vayan a confundir en el examen. La atenuada no es una vacuna muerta. La atenuada es vacuna viva. Por cómo escuchan, pueden creer que es una vacuna muerta. Es vacuna viva, compuesta por microorganismos infecciosos vivos, ya sean como les mencionaba, virus, bacterias, hongos. Y las toxinas, los toxoides, son toxinas de origen bacteriano modificadas por su capacidad para producir la enfermedad y que por su poder antigénico generan también respuesta a nivel del sistema inmune. Y ahora van a preguntarme, doctora, ¿y qué vacunas son vivas o muertas? ¿Y para qué me interesa saber si esas vacunas son vivas o muertas? Eso es importantísimo. De los virus tenemos las vivas atenuadas, que quiere ser la viva viva, para que se sepa, viva atenuada es viva. La varicela es una vacuna viva. ¿Creen ustedes que podemos colocarle a un paciente inmunosuprimido que esté enfermo la vacuna de la varicela? No. Lo va a tener que hacer ¿quién? El infectólogo pediátrico, viendo su capacidad, viendo cómo está su sistema de defensa, viendo sus recuentos, su CD4, CD8, sus linfocitos, su recuento poblacional, si no, no lo va a poder hacer. La fiebre amarilla también es una vacuna viva atenuada. La polio oral, porque la polio intramuscular es muerta, y la sarampión también son vivas atenuadas. La rubiola también es viva atenuada. La parotiditis también es viva atenuada.
Las muertas son la rabia, el virus de la influenza, que es gripe, polio intramuscular, hepatitis tipo A, encefalitis japonesa, gripe, y las subunidades también muertas son las de la hepatitis B. La clasificación de vacunas bacterianas, ahora hablamos de bacterias atenuadas y muertas, porque van a ver para qué es importante eso. Tenemos las vivas atenuadas dentro de las bacterias, la BCG, la del cólera oral y la de tifoidea oral. En nuestro sistema no colocamos todavía vacuna contra la tifoidea. Las inactivas o muertas contra el cólera parenteral, tosferina, difteria, tétanos, la de meningococo, que viene en la famosa marca Menactra, la del neumococo 23 valente, la del Haemophilus influenza tipo B, meningococo C y el neumococo 7 valente. En nuestro sistema está el 7 valente. Y las acelulares, acelular como tosferina, acelular. Doctor, ¿y para qué me sirve eso? Ya me mareé. Es simple. Una vacuna inactiva o muerta es incapaz de replicarse en el huésped. Vamos a poner un ejemplo simple. ¿Se acuerdan ustedes de la vacuna contra el COVID-19? La de de Pfizer era la vacuna viva. ¿Qué te producía? Sintomatología, te producía cefalea, te producía hasta diarrea, te producía fiebre. Era más reactogénica, pero te protegía más, en un 80%. Y la vacuna china, que fue la de Sinopharm, ¿no? Era la que era incapaz de replicarse, no sentías nada, no producía enfermedad, menos reactogénica, era no transmisible, pero los inconvenientes eran un escaso estímulo a nivel de la inmunidad celular. ¿Qué quiere decir? Que te protegían un 30% y necesitabas varias dosis para los refuerzos y recuerdos. Entonces, ¿qué nos conviene? Que sea una vacuna viva o atenuada o una vacuna muerta, de acuerdo a lo que nos proteja. Porque definitivamente una vacuna viva te va a proteger más. Se replica en el huésped de una manera muy virulenta, obviamente va a ser mucha sintomatología, pero la ventaja de una vacuna viva o atenuada es que induce una respuesta celular y humoral. Está a nivel de los dos sistemas, celular y humoral. Un número menor de dosis y una protección de mayor duración. Por eso era que ustedes, cuando veían que el COVID-19 hasta el 7º día el paciente estaba muy bien, pero a partir del 8º día se complicaba definitivamente, y que no nos protegió porque en primera línea se colocó la vacuna china y posteriormente ya hubieron refuerzos de vacunas americanas, sucedió por eso, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre una vacuna atenuada e inactiva? También tenemos que ver las diferencias. El número de dosis. Una atenuada o viva tiene pocas dosis. Una inactiva o muerta tiene varias dosis. La necesidad de dosis del recuerdo, que es el famoso booster, en las atenuadas es menor, en las inactivas es mayor. La reactogenicidad en las vacunas atenuadas es mayor y en las inactivas es menor. La capacidad de replicación en el organismo en las atenuadas sí existe, en las inactivas no existe. El riesgo de enfermedad en las atenuadas sí existe, en las inactivas no. El riesgo de transmisión en las atenuadas sí, en las inactivas no. El riesgo de reversión en las atenuadas sí existe y en las inactivas no. Y la respuesta humoral y la respuesta celular se encuentra en las vacunas vivas. En cambio, en las inactivas no. Por eso era que tranquilamente a las personas vacunadas con la vacuna china se les seguía complicando en el caso de lo que es el COVID-19, ¿no? La enfermedad. Ahora es importante saber qué constituye una vacuna. La vacuna no es el inmunógeno y listo. No, porque el inmunógeno tiene que venir con un líquido, tiene que venir con un diluyente, tiene que venir con un preservante, con un conservante y lo que es un adyuvante. Antiguamente se usó como un preservante el famoso timerosal y relacionaban a una enfermedad que a la actualidad pues se ha multiplicado y hay mayor prevalencia, que es el autismo. Y Francia, porque fueron las corrientes francesas, que definitivamente no vacunaban a sus niños. A la actualidad ya se han hecho los estudios en Lancet y se ha demostrado que no tiene nada que ver el uso de la vacuna con la prevalencia de lo que es autismo. Entonces, para que yo tenga que ver que una vacuna sea efectiva, también tiene que tener el diluyente correcto,
el adyuvante correcto, el conservante correcto y llego a inmunizar, ¿no? Doctora, ¿y estas vacunas tendrán reacciones? Claro que sí. Por ejemplo, están ustedes en sus serums y a los 5 meses llega una paciente con una linfadenitis supurativa por la BCG en la parte de la inyección. Deltoides, parte externa, brazo derecho, ahí nos colocan, ¿no? Y tú miras y ¿qué dices? Simplemente observa y báñala y no pasó nada. ¿Por qué? Porque puede haber una linfadenitis supurativa y es característico que se produzca por la vacunación de la BCG en el lugar donde se vacunó. También se puede producir la BCG-itis diseminada. Estas son las famosas ESAVI, que son los efectos postvacunales, reacciones adversas postvacunales. En el caso de la hepatitis B puede haber anafilaxia. En el caso de la sarampión, robiola y papera, convulsiones febriles, encefalitis, trombocitopenia, reacción anafiláctica. En el caso de la fiebre amarilla puede ocurrir encefalitis, reacción anafiláctica, enfermedad neutropénica, enfermedad viscerotrópica. En el caso de la poliomielitis, por ejemplo, mencionamos la poliomielitis paralítica, asociada más a la SABIN, ¿no? Que a la SALC, porque la SALC ya es una vacuna que no es viva y viene por la vía intramuscular, no nos va a hacer ese proceso, por eso hubo ese cambio y a ustedes ya no ven a personas con poliomielitis paralítica. La DPT, que puede producir llanto persistente por más de 3 horas, o los famosos espasmos del sollozo, convulsiones, episodios de hipotonía, anafilaxia, encefalopatía, el tétanos, la neuritis del plexo braquial, anafilaxia, absceso estéril. ¿Y cómo sé que la vía de administración es la correcta? Definitivamente cada vacuna tiene una vía de administración diferente. ¿Por qué? Porque esta vía de administración va a estar relacionada a la reactogenicidad. Ustedes saben que cuando una vacuna es viva, va a reaccionar más rápidamente. Entonces, a las vacunas vivas, definitivamente se hicieron estudios de por qué vía se tenía que colocar, intramuscular o intradérmica, de acuerdo a sus reacciones. Y después de estos estudios se publicaron la correcta vía de administración. Por ejemplo, la BCG, que te protege contra la TBC y sus formas graves, se coloca 0.cc vía intradérmica. Y es un frasco multidosis que te dura 6 horas. La hepatitis B se coloca, que te protege contra la hepatitis B, 0.5 centímetros vía intramuscular en menores de 1 año. La poliomielitis tenemos 2 vías, la SALC y la SABIN. Si hablamos de la SALC, es la vía intramuscular, que se va a colocar a los 2, 4, 6 meses. Y la SABIN es la vía oral, que es un frasco multidosis, que te puede durar 4 semanas. La DPT, que es la difteria, tétanos y tosferina, te vas a colocar vía intramuscular 0.5 cc. Es un frasco multidosis que te puede durar 4 semanas. La pentavalente, que es la famosa DPT más la hepatitis B y más el Haemophilus influenza tipo B, que te previene de que es la neumonía bacteriana producida por Haemophilus influenza tipo B, se aplica 0.5 intramuscular de uso inmediato monodosis. Ahora, si tenemos solo para la influenza tipo B sola, se aplica también 0.5 intramuscular. La antiamarílica, que se coloca a los 15 meses, se aplica 0.5 intramuscular y te dura 4 semanas multidosis. La SPR, que ustedes saben que es una vacuna viva contra la sarampión, papera y rubiola, se coloca 0.5 y puedes tenerlo guardado 6 horas multidosis. Y por eso es que las enfermeras dicen, tal día vamos a vacunar para que puedan abrir los frascos, porque no se puede conservar mucho tiempo. Tenemos 3 calendarios. Este es el calendario 2019 que pongo como referente. Tenemos el del 2022 y el último calendario que es del 2024. En el del 2019 y las modificaciones vamos a ir contándoles lo importante que ha sido modificado. En el recién nacido se aplica la BCG cuando nace y la primera dosis de hepatitis B. A los 2 meses yo coloco la segunda dosis de hepatitis B y coloco la famosa vacuna pentavalente, que me va a cubrir ¿qué? La DPT, difteria, tétanos, tosferina, influenza tipo B, acá, y nos vamos hasta lo que es
la famosa hepatitis tipo B. Doctora, ¿le va a colocar también la del neumococo? También se coloca la primera dosis del neumococo, también se coloca la polio intramuscular y se coloca la vía oral, que es el rotavirus. A los 4 meses, yo repito esta fórmula. Nuevamente le coloco la pentavalente, que está constituida por la hepatitis B, influenza tipo B y la famosa DPT, la segunda dosis de polio vía intramuscular, ojo, intramuscular, y me voy a colocarle la segunda dosis de neumococo y del rotavirus. A los 6 meses, sigo la fórmula. Le coloco la cuarta dosis de la hepatitis B, le coloco a los 6 meses la hemófilos influenza tipo B, difteria, tétanos, tosferina, miren acá, y acá comienzo la tercera dosis de polio, pero es polio oral, que es a virus vivo. Y coloco lo que es la vacuna de la influenza de 7 a 8 meses. Posteriormente, a los 12 meses, se coloca la vacuna de la sarampión, rubiola y papera. El neumococo se coloca un recuerdo al año. La varicela se coloca al año, que se introdujo el 2018. A los 15 meses se coloca la fiebre amarilla. A los 18 meses, por favor, ese micrófono, se coloca la cuarta dosis de la polio oral. Chicos, polio oral, la sarampión, rubiola y papera, la segunda dosis, el primer refuerzo de la difteria, tétanos y tosferina. A los 4 años, el recuerdo de la difteria, tétanos, tosferina, y le colocamos también la polio oral. Nosotros colocamos a los 9 años en el calendario 2019 la primera dosis de lo que es papiloma virus humano y la segunda dosis a los 9 años y medio. En 2022, con la nueva resolución ministerial, hay una modificatoria. La modificatoria es la siguiente. La de la influenza estacional ya no se coloca a los 7 y 8 meses, sino se coloca a los 6 meses y 7 meses. Esa es la modificatoria. Ojo, y otra situación que yo quiero también que ustedes sepan es que mencionan que nosotros protegemos contra la meningitis en las vacunas la vacuna del neumococo. El neumococo es la tercera causa de meningitis en todos los grupos etarios. La primera causa es la del la que produce el meningococo. Y nosotros no protegemos el meningococo. Entonces, lo ideal es que se le informe eso a los padres, ¿no? Muchos de ellos, mirando el cronograma de vacunación, creen que tenemos la vacuna contra la meningitis. Y no, no está contra la meningitis porque nuestra primera causa es el meningococo. Y contra el meningococo no tenemos ninguna vacuna. El 2024 se hace una modificatoria a todo esto. ¿Qué introducimos, chicos? La vacuna de la hepatitis A. La resolución ministerial sale en diciembre del 2022, pero se empieza a colocar en julio del 2024. Una dosis de hepatitis A. Bueno, es un gran avance. Ahora nos faltaría nada más la de la meningitis y la del dengue, ¿no? Esas son las modificatorias que se han hecho en el calendario nacional de vacunación y por eso es que se debe esta clase. Entonces ya tenemos el esquema nacional de vacunas 2024, que incluye a la BCG, que ya les mencionamos, la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna combinada de la DPT, hepatitis B y lo que es Haemophilus influenza tipo B, que ustedes saben de que es la famosa pentavalente, la DPT, la vacuna contra la influenza tipo B sola, si requiriéramos en caso de los ancianos, la antipolio inactiva y la antipolio activa, tenemos la SAL y la SABIN, la vacuna contra el rotavirus, la antineumocócica, sarampión, rubiola y papera, contra la varicela, que ingresa el 2018, contra la fiebre amarilla que ya estaba, la famosa DPT para lo que son refuerzos, la DT para los adultos y mayores y para las famosas gestantes y para algunos inmunosuprimidos, y la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna inactiva absorbida que ya ingresa el 2024 a nuestro esquema nacional de vacunación
el papiloma, que ingresó también en el 2018, y la vacuna contra la influenza. Acá nosotros vemos la resolución ministerial del 2022 con la cual ya se incluyen esa cantidad de vacunas que ya les hemos mencionado, que es la misma diapositiva anterior, y vemos que en estos esquemas actualizados para el 2024 hay precisiones que tenemos que tener. ¿Qué sucede si ustedes están en su zona de serums y las personas han perdido su vacunación? Dice que la BCG, miren, a mis épocas, cuando yo estaba estudiando medicina, se podía colocar hasta los 28 días. A la actualidad, la BCG puede aplicarse hasta los 12 meses, según resolución ministerial 2022. Después de un año hasta los 5 años, 0 días, previo descarte de la infección de tuberculosis. ¿Y cómo descartamos? Con los criterios de Toledo. Radiografía de tórax, que no haya contacto, un PPD, que no haya escrófula y no haya sintomatología, puedo pensar que no tiene TB. Ahora, doctora, ¿y la hepatitis B? Si no me ha administrado la primera dosis, que se dice al nacimiento, entre las 2 y las 24 horas de recién nacido, podrá administrar hasta 7 días en casos excepcionales en partos domiciliarios, la hepatitis B. La pentavalente se inicia desde la captación. ¿Qué sucede? Que si ese paciente lo captamos al año, a los 5 meses, y se le administra con un intervalo de entre 4 semanas, ¿para qué? Para poder salvar esa vacuna. Pero hasta niños menores de 7 años. No me van a decir al de 10 años y le diga, vamos a recuperar las vacunas. No, te ponen un ítem, un límite. Y la polio, me dicen la polio y vía intramuscular se inicia con la captación, se le administra 3 dosis con un intervalo de 4 semanas hasta los 4 años y se inicia la captación para aplicar los refuerzos al cumplimiento hasta menores de 5 años. O sea, tengo para salvar a un niño menor de 5 años. El rotavirus se inicia desde la captación hasta los 8 meses, 0 días. El neumococo se inicia desde la captación. Nosotros hace cuánto era, hace en la norma técnica 2020, 2020 el rotavirus solo estaba, se podía aplicar hasta los 5 meses con 29 días. A la actualidad se aplica hasta los 8 meses, 0 días. El neumococo se inicia desde la captación. En menores de un año se colocará 2 dosis con un intervalo de un mes para poder definitivamente rescatar. Y en niños y niñas de 1 a 2 años con una dosis se le aplicará una segunda dosis. O sea, se recuperan las dos vacunas nada más, ¿no? Porque son 3 aplicaciones, 2 meses, 4 meses al año. La sarampión, rubiola y papera se colocará la primera dosis en la captación y la segunda en un intervalo de un mes hasta los 5 años. Y la DPT se colocará la primera dosis de refuerzo en la captación y la segunda de refuerzo con un intervalo de 6 meses. Si se puede salvar, entonces los refuerzos. Acá tenemos la hepatitis A, se inicia con la captación y se le administra a menores de 5 años. O sea, no vas a tener un recuerdo, solo es una dosis. La antiamarílica, la captación, y en personas menores a 59 años, 0 días. Y la varicela, en caso no recibió solo una dosis a los 5 años. Tenemos también tasas de SAVI, que son las mismas que hemos mencionado, que no se han modificado, ninguna de ellas se ha modificado en el cuadro anterior, pero es todo el esquema actualizado, ¿no? 2022, porque nosotros no vamos a hablar de un esquema que no esté actualizado, es el que se está aplicando con la guía 2024, que sí, acá en la BCG, la linfadenitis, BCG-itis, no ha habido ninguna modificatoria a la diapositiva anterior. Respecto a los ESAVI, tenemos casos leves, producidas por el Haemophilus influenza, por la hepatitis B, pero sí lo que me interesa son los casos severos, ¿no? Que nosotros podemos presentar. Aquí están los severos, que son los característicos que ya hemos mencionado. Y lo otro adicional, los intervalos de tiempo entre aplicación. Lo mínimo que ustedes deben de tener entre aplicación en lo que son diferentes vacunas según el tipo de antígenos son intervalos entre dosis, mínimos un mes y que definitivamente 2 vacunas no estén cerca a menos de 2.5 centímetros, que es lo que me interesa. No sé si hay alguna pregunta en lo que es el tema de vacunas. Vacunas no es un tema tan sencillo, pero una vez que ustedes hagan su esquema nacional de vacunación van a ver que es facilísimo una vez que se lo grabe. ¿Preguntas, chicos? Claro que sí. A la delegada le paso, ¿ya? Listo. Listo, chicos.
Les deseo un buen examen.